Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el doctor Matías Guajardo, él es cirujano digestivo de Clínica Dávila, y el doctor Andrés Voltansky, él es nefrólogo de Clínica Dávila, para que podamos hablar sobre trasplante y donación de órganos. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Muchas gracias por Hola. acompañarnos hoy día. Bueno, doctores, les cuento un poco la dinámica de lo que va a ser hoy día esta transmisión. Van a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas en vivo. Encantado. Súper, doctores. Entonces, les cuento que durante la semana Edith nos preguntó qué requisitos debe cumplir un receptor de órganos. Bueno, la pregunta está súper buena, pero es necesario hacer ciertas, poner ciertos elementos que son característicos de cada uno de los órganos. Me refiero a que las características que pueda tener un donante de corazón, pulmón, riñón o hígado son específicas para ese órgano. De modo que no necesariamente el mismo donante puede, desde el punto de vista técnico, ser un donante de todos los órganos, sino que puede ser solamente de riñón o de riñón e hígado o de todo lo que podamos extraer. Perfecto. Los receptores habitualmente son personas que tienen algún grado de insuficiencia de algún órgano, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Y en la medida que esa insuficiencia va avanzando y se va haciendo más grave, la opción de reemplazar esa función de ese órgano con un nuevo órgano trasplantado le cambia la vida a esa persona que está con el receptor. Siempre hay que sopesar que un trasplante significa riesgo, que un trasplante significa medicamentos, por lo tanto la persona fuera a tener una insuficiencia en ese órgano, tiene que tener una salud compatible para que el resto del cuerpo siga funcionando adecuadamente para recibir ese órgano. Perdón. Solo para complementar un poco lo que comentaba el doctor Voltansky, la semana pasada nuestra última trasplantada de hígado estaba en una condición bastante crítica, con un daño hepático muy avanzado, y la trasplantamos el día martes o miércoles de la semana pasada, y al día siguiente ya está extubada en su pieza la UCI tranquila, y me preguntó directamente: doctor, ¿por qué me siento tan bien? Cuando realmente lo que había ocurrido es que habíamos cambiado un hígado que estaba absolutamente insuficiente, que generaba solo problemas, por un órgano de un donante súper adecuado y que estaba funcionando. Entonces ellos lo sienten de una manera súper vívida desde el primer día. O sea, se siente desde el primer momento. Pero además hay un tema de compatibilidad de receptor donante, ¿o no? O sea, no cualquiera puede recibir cualquier órgano. Hay un proceso que independientemente del órgano que la persona va a recibir, tiene que hacerse. Un proceso que implica un estudio completo de la persona que está con la enfermedad, un proceso que implica conocer los riesgos reales que tiene esa persona en relación al evento que se va a hacer, y por otro lado está el proceso de la donación, de la persona que cuando se genera un potencial donante, ver cuál es la mejor opción cuando se extraen esos órganos, para ver a quién le puede servir mejor esos órganos. El tamaño de la persona que lo va a recibir, la compatibilidad genética, inmunológica, el tema de salud, de riesgos, de urgencia, todo eso se coloca en la balanza para definir a quién le puede tocar ese órgano. Perfecto, seguimos con las preguntas de la semana. Andrea nos dijo: hola, quiero saber si es que es verdad que la extracción de órganos debe realizarse mientras el donante aún se encuentra con vida. En ese caso, exactamente cómo es que se produce el deceso. Bien interesante la pregunta. Esa es una muy buena pregunta y muy atingente para cada vez que vamos a procurar o a tomar los órganos de un donante. Por definición, el procuramiento, el tomar órganos para trasplante es en pacientes que ya fallecieron. Y ahí el diagnóstico finalmente es el diagnóstico de muerte cerebral. Y cuando un paciente tiene el diagnóstico de muerte cerebral, es un proceso que es totalmente irreversible. No son pacientes que estén vivos, los pacientes fallecieron. Para ponerlo de una manera súper gráfica, la fecha y hora de defunción de esa persona no es cuando realizamos el procuramiento, sino que es cuando se hizo el diagnóstico de muerte cerebral, que es un proceso
y un diagnóstico irreversible y que desde todo punto de vista es equivalente a la muerte cardiovascular. La diferencia y lo que nos permite hacer uso de esos órganos finalmente para cambiar e impactar en la sobrevida de nuestros receptores es que el corazón y las funciones cardiorrespiratorias del paciente todavía persisten por un periodo limitado, por horas en general. Entonces, esa es la ventana que tenemos para, desde hecho el diagnóstico de fallecimiento de la persona, poder tomar los órganos y ocuparlos para trasplante. O sea, esta ventana de horas en el fondo. Claro, son horas. Después, pasado ese tiempo, ya como no... es un proceso irreversible, después de un periodo que es variable entre paciente y paciente, pero entre 10, 12, 24 horas el paciente irremediablemente fallece. De hecho, una vez que se hace el diagnóstico de muerte cerebral, el manejo de UPC, de UCI de ese paciente con respecto al apoyo hemodinámico, al soporte ventilatorio y metabólico, es súper complejo porque es de un paciente que ya comenzó un proceso irreversible de muerte. O sea, ya está muerto, está fallecido. Nuestra cultura está muy vinculada a que la muerte se asocia con el paro, con la detención del corazón. Y esa es una cultura que está extendida a través de la historia, de la misma Biblia, de las películas, de todo lo que tenemos una cultura en donde uno siente que la vida se termina cuando el corazón deja de latir. Pero la ciencia es muy clara en decir que con la condición de desaparición de las funciones neurológicas, es decir, una muerte cerebral, la persona ya está fallecida. Y esa ventana y esa posibilidad ha permitido que el mundo científico, el mundo del trasplante, le otorgue otra oportunidad a personas que están con enfermedades. Y a veces nos ha faltado la fortaleza de explicárselo a la comunidad, de que el sinónimo de muerte cerebral es tan fuerte en relación a que falleció la persona como cuando deja de latir un corazón. Muy importante de aclarar entonces. Y importante aclararlo de otros diagnósticos. Estado vegetativo persistente o pacientes con daño neurológico que puede ser o no irreversible es distinto al diagnóstico de muerte cerebral. El diagnóstico de muerte cerebral tiene ciertos elementos que son muy claros y precisos, que requiere la evaluación de distintos profesionales y como comentábamos hace un momento, es un proceso irreversible en que el paciente está fallecido. Doctores, les cuento que ya, hace rato se están conectando nuestros pacientes y nos empezaron a llegar preguntas en vivo. Karen quiere saber si es que una persona con hipertensión o diabetes puede ser donante. Muy buena pregunta. Lo primero que hay que dejar en claro y lo que tenemos que acostumbrarnos todos es la voluntad. Todos debemos llegar a pensar que podemos ser y queremos ser donantes. Ojalá lleguemos a una sociedad en donde todos digan, sí, somos donantes y todos estemos disponibles a esa condición. Llegado el momento y el minuto que nadie lo conoce y lo sabe, hay que tomar en consideración muchos factores. Una persona tiene muchos órganos y tejidos que pueden ser útiles para otra persona cuando fallece. A lo mejor no el 100%, pero con la voluntad de querer donar, ahí uno toma la decisión en su momento qué opciones se pueden hacer. A veces uno puede tomar los riñones de esa persona que falleció y no se puede tomar el corazón. Otras veces al revés, en el fondo es el corazón, no el pulmón. Las opciones van a cambiar de persona a persona, pero primero es tener la voluntad. Y finalmente la evaluación del donante corresponde, como decía el doctor Boltanski, al órgano que se necesite en ese momento para trasplante. Solo para complementarlo, en el lugar donde me formé en trasplante de hígado, hicimos durante ese año un trabajo súper bonito con respecto al uso de donantes octogenarios, de modo que cada vez más tanto la edad como las enfermedades asociadas que pueda tener un paciente son criterios que uno necesariamente tiene que ocupar al momento de elegirlo como potencial donante, pero que son evaluados en el momento con respecto a las características de tu receptor, las características del donante y las características del órgano que vayamos a tomar. Entonces, ni edad ni enfermedades asociadas son per se una contraindicación absoluta para ser evaluado como potencial donante.
Perfecto. Doctor Voltansky, Máxima quiere saber si una persona RCH negativo puede donar un riñón si es que la persona que va a recibir es RH positivo. Perdón, ¿qué es RCH? RH. La persona está preguntando por el grupo sanguíneo y está preguntando en relación al subgrupo RH que tiene la persona. Nuevamente hay que considerarlo en el contexto de lo que uno quiere hacer. Aquí puede estar involucrado un tema que también quiero colocarlo sobre la palestra, que es la posibilidad de la donación en vida. No todos los órganos, por supuesto, se pueden donar en vida, pero en la medida que la ciencia médica ha ido aprendiendo, ese límite se ha ido desplazando. Entonces, siendo los riñones un órgano que muchas veces donantes vivos le pueden entregar a otra persona, se ha ido desplazando hacia el hígado, experiencia en páncreas, experiencia en porciones de pulmones, existen a niveles mundiales. Por lo tanto, cuando eso se da, uno tiene que tomar la definición si es que esa persona que tiene una disposición en vida a entregarle algún órgano a otra persona que está en enfermedad, reúne las condiciones para que haya un éxito en el procedimiento. Y eso implica compatibilidad en el grupo sanguíneo, eso implica salud compatible, tanto de la persona que dona y como de la que recibe, eso implica que el sistema inmune de la persona que recibe está en condiciones de aceptar inicialmente ese órgano y no rechazarlo. Y dentro de esas condiciones, el tema de la compatibilidad sanguínea, en general basta con el tema de la compatibilidad sanguínea del grupo sanguíneo, que es el ABO. No es necesario tener una compatibilidad en el grupo RH para poder ser donante. Lo mismo pasa en el mundo de la definición en el trasplante cadavérico. Cuando uno tiene un donante cadavérico, no se toma en consideración el tema de RH para ver a quién recibe aquel órgano que lo necesita. Entonces la respuesta, en síntesis, es sí. No se puede. Se puede, efectivamente. Perfecto. Isabel dice, hola doctores, sé que las personas tienen mucho miedo a ser donantes porque creen que los dejarán morir antes. ¿Qué se puede decir a esas personas para que estén informados y se conviertan en donantes y así puedan salvar vidas? En el fondo, estoy tan enfermo que me van a dejar morir para sacarme los órganos. Eso no es cierto. Claro, eso es, así es. Ese es un mito que muchas veces uno escucha. Yo agradezco la pregunta de Isabel porque el hecho de donar, el hecho de la donación es crítico para todos los que estamos involucrados en todo el proceso y es crítico obviamente para nuestros pacientes. Siempre el esfuerzo médico de un paciente con un trauma craneoencefálico grave, por ejemplo, está puesto en salvar la vida de esa persona, pero una vez que se llega al diagnóstico, como conversábamos hace un ratito, de muerte cerebral, no es que los doctores que están al cargo manejando ese paciente dejen de trabajar, todo lo contrario. Es mucho más complejo manejar un paciente en muerte cerebral que un paciente como potencial donante o un paciente antes de que se haya hecho el diagnóstico. Y en Chile, además, tenemos en esto, y con toda responsabilidad lo podemos decir, un mecanismos que regulan estrechamente el manejo y la pesquisa de los pacientes como potenciales donantes. Es decir, aquí, y es súper importante aclararlo a la opinión, porque a veces aparecen en medios noticias que son súper desafortunadas en términos de que puede haber o tráfico de órganos o mal uso de las listas de espera. En Chile tenemos un programa súper transparente, súper riguroso, con gente que está en distintos niveles supervisando que todo lo que hacemos está estrechamente supervisado. Entonces, en ese sentido, la comunidad, la población tiene que estar súper tranquilo y más que eso, pensar que en la desafortunada situación de fallecer por una muerte inesperada, sus órganos realmente pueden impactar en la sobrevida de otra persona, de una familia, y sostener por lo demás el desarrollo de programas de trasplante en Chile que tenemos la suerte de tener muchos centros calificados, tenemos hartos doctores especializados en esto. En ese sentido, un llamado importante a la población a que miren esta situación
y un poco valorar lo que significa tener una cultura de trasplante. Perfecto. Bueno, volviendo un poco al tema de la diabetes, Carolina cuenta que ella se dializa hace años en Clínica Dávila y su mamá quería ser la donante, pero le encontraron un comienzo de diabetes. Entonces la pregunta es un poco más específica. ¿Ella podrá ser donante? La respuesta general es evaluar. Lo primero siempre es la voluntad. Si hay una persona que tiene una voluntad de ayudar a otra persona, hay que en ese momento empezar a hacer todo un estudio. Hay condiciones de salud que evidentemente hacen que uno no pueda aceptarla como donante. Una diabetes bien establecida implica riesgos tanto para el equipo quirúrgico como para la persona después de ser sometida a la intervención. Y lo que prima en este tipo de situaciones es no dañar. Uno tiene que no dañar a la persona que quiere donar en vida y ayudar a otra persona. Si uno siente que tiene una condición de riesgo en donde podría eventualmente haber más daño, uno agradece el gesto de la voluntad de donar, pero hay que buscar otra alternativa, ya sea con otro donante o entrar a la lista cadavérica de trasplante renal de la persona que está con la enfermedad. Perfecto. Bueno, recordamos a nuestros pacientes que hoy es el Día Internacional del Trasplante, por eso estamos del donante, por eso estamos tocando estos temas. Claudia quiere saber cuáles son las contraindicaciones absolutas de un posible donador. En el fondo, que no pueda donar nada. Las contraindicaciones absolutas van por el lado, primero, del estado hemodinámico del paciente. No es infrecuente que, por lo que les comentaba, una vez que se hace el diagnóstico de muerte cerebral, el paciente entra en un estado muy caótico desde el punto de vista metabólico y del punto de vista hemodinámico. Entonces, no es infrecuente que nos llamen para ofrecernos donantes que pueden o no estar más o menos bien, pero con mucha inestabilidad hemodinámica, es decir, muchas drogas que requiere el paciente para mantener cifras tensionales adecuadas. Eso en general uno lo considera como una contraindicación absoluta, porque finalmente los tejidos que uno va a trasplantar ya tienen suficiente estrés tisular. Cuando les ponemos las soluciones de preservación, se los sacamos al cadáver, los ponemos en una bolsa con hielo, los trasladamos de una ciudad a otra y se los ponemos a otra persona. Eso ya es un estrés fisiológico súper importante para esos tejidos. Y si ese tejido ha estado expuesto, además de eso, a inestabilidad hemodinámica o a inestabilidad metabólica, con hiperglicemias que no sean controladas o con el manejo de los electrolitos que sea muy difícil, significa que vamos a tener un órgano que en realidad puede tener más disfunción, más falla una vez que lo trasplantemos. Otro de los elementos que uno considera también como contraindicación, así como absoluta, son pacientes con antecedentes de cáncer activo. Porque una vez que se trasplanta ese órgano va a llevar células que pueden ser potencialmente cancerígenas y al receptor hay que inmunosuprimirlo, y esa es una condición particularmente de riesgo para el desarrollo de tumores. Perdón, doctor, ¿cáncer activo significa que...? Que tenga antecedentes de cáncer gástrico, que tenga un cáncer en el riñón. Quimioterapia está la persona que falleció, por ejemplo. Perfecto. Hay ciertos tumores que no son considerados una contraindicación, tumores del sistema nervioso central, no glioblastoma, tumores cutáneos, no melanoma. Esos son tumores que no son considerados una contraindicación, pero en general un paciente con antecedente de cáncer no lo consideramos como donante. Ahora yo quiero complementar lo que dice el doctor Guajardo, que no es decisión de la familia si la persona va a ser un donante apto o no apto. Lo que sería el óptimo es que la opción de donante se haga prevalecer por parte de la familia en el momento que ocurre este tipo de situación, que siempre son situaciones dramáticas y extremas. Con esa situación ya, con las venias y con los consentimientos firmados, el equipo puede tomar una decisión si está bien o no está bien tomar órganos de esa persona que falleció.
Y si por ABC motivo la definición del equipo fue no tomar ningún órgano, tampoco, porque a veces ocurre que hay enojo por parte de la familia que aceptándolo la donación no hubo ninguna extracción de órgano, es porque se hizo una evaluación entonces, donde ya en ese minuto, en ese momento, el beneficio ya no existía para ayudar a otras personas. Pero el gesto siempre hay que agradecerlo y hay que tratar siempre de llegar al final de todo el proceso. Y no quedarse en el camino si diciendo, por ejemplo, en donante vivo nos pasa muchas veces que la persona dice, no, yo no puedo donar porque tuve hepatitis. Y se autoexcluye y nunca se presenta como un candidato para ser evaluado, para ser un donante vivo para riñón, por ejemplo. Y después uno toma esa información, conversa con la persona y le explica que no por haber tenido hepatitis necesariamente queda excluido para la posibilidad de donar. Perfecto. Bueno, seguimos con algunas de las preguntas que nos han llegado durante la semana, que no queremos que queden fuera. Nelson, bueno, lo comentábamos un poco antes, quiere saber si es que es verdad que cuando uno es donador de órganos, cuando ha fallecido la persona, le sacan todos los órganos. Dentro de la legislación actual hay que reconocer que todavía el donante, y en este caso la familia del donante, tienen la posibilidad de restringir la donación de órganos. Nosotros no es infrecuente que tengamos donantes que van a donar o solo el hígado y los riñones, o solo el corazón. Y eso consta en el acta de donación, que es el documento formal donde consta que el paciente autoriza y sus familiares autorizan la extracción. Entonces, la respuesta es que existe la posibilidad de donar solo ciertos órganos o tejidos también, porque en esto, claro, el doctor Boltanski, jefe de un programa de trasplante renal, yo hago trasplante de hígado, pero no tenemos que olvidarnos que los potenciales donantes no solo son donantes de órganos, también de órganos y tejidos, y en ese sentido, además de los órganos tradicionales, piel, hueso y eventualmente tejidos compuestos más complejos como mano o cara, son una alternativa de donación. Perfecto. Isabel nos pregunta en este momento por qué un paciente con hepatitis puede llegar a requerir un trasplante. Matías. Hepatitis es un diagnóstico casi conceptual. Hepatitis significa inflamación del hígado. La hepatitis más típica es la hepatitis tipo A aguda, que eventualmente gran parte de la población ha estado expuesto y que es una enfermedad de curso benigno autolimitado. Pero por ciertas causas, a veces virales, otras veces tóxicas y algunas veces también desconocidas, el hígado se inflama de tal manera en que su función es gravemente perjudicada. Y eso, para cuantificar un poco la magnitud del daño del hígado, existen ciertos puntajes. Actualmente, para enlistar un paciente candidato a trasplante de hígado, ocupamos un puntaje que ocupa ciertos parámetros que reflejan la disfunción, la mala función del órgano, y que en la medida que va subiendo ese puntaje, traduce que el paciente está más grave y le da prioridad para recibir el órgano. De modo que la hepatitis, que es una causa súper frecuente de trasplante en nuestro medio, los pacientes que operamos con falla hepática fulminante, que es un concepto que abarca todas estas hepatitis de distintas causas, te insisto, virales, tóxicas, que puede ser intoxicación alcohólica, intoxicación por paracetamol, por otro tipo de droga, por la inflamación y por la destrucción de las células del hígado, son finalmente las que llevan a la falla del órgano, que es lo que define la indicación del trasplante. Perfecto. Doctor Boltanski, durante la semana Sonia nos contó que ella fue donante viva, que fue intervenida acá en Clínica Dávila por excelentes profesionales. Muy importante saber sobre donar, ya que es dar vida a quien lo necesita, cuenta ella, y dice que gracias a usted y al doctor Andrés Boltanski, que además son personas muy humanas. Me gustaría retomar el tema del donante vivo. ¿Se puede vivir con un solo riñón? ¿Hay ciertos temores? Muchas gracias, Sonia, por los saludos, el reconocimiento. Nosotros siempre estamos buscando ayudar tanto a la persona como que recibe a la que dona. Como mencioné hace un rato atrás, el principio detrás de la donación viva está en no causar daño.
El beneficio de una persona que quiere donar un órgano está habitualmente en el ambiente psicológico, que significa ayudar a un cercano que está con esta condición de disminución de su capacidad. Ver a un cercano, a un hijo, hija, un hermano, un familiar, que estaba en una máquina de diálisis 3 veces por semana, con imposibilidad de trabajar normalmente, con imposibilidad de hacer una vida más social, normal, con mucho cansancio, ver que sale esa condición, realmente causa mucha alegría a la gente que ha donado. Para poder donar vivo, uno hace una evaluación completa, y esa evaluación da cuenta que vivir con la mitad de la masa renal que tiene esa persona permite vivir con los mismos riesgos de vida para adelante como si tuviese 2 riñones. Eso significa que los riesgos de caerse de la cama, ganarse el quino, tener enfermedades y dentro de eso tener una enfermedad renal, hubiera sido el mismo con uno con 2 riñones. O dicho de otra manera, si 20 o 30 años después esa persona tiene una enfermedad renal que lo lleva a diálisis, lo más probable es que con los 2 riñones también le hubiera pasado lo mismo, que es lo que ha sido como investigación en todos los estudios cuando este tipo de eventos ha ocurrido. O sea, así que mi pregunta es, sí, ¿se puede vivir con un solo riñón? Mi respuesta, perdón, ¿se puede vivir con un solo riñón? Hay que evaluarlo caso a caso y los riesgos son completamente posibles de atribuir o compartir teniendo toda esta información y la máxima cantidad de estudios para llegar a hacer la donación. Perfecto. Me gustaría tocar los temas un poco más administrativos. Ivonne dice, hola, buenas tardes, yo me inscribí a ser donante desde 1998, mientras que Sol May nos cuenta que quiere inscribirse para ser donante y a dónde se debe dirigir. ¿Uno tiene que inscribirse? ¿Es automático? ¿Lo decide la familia? ¿Cómo funciona? Actualmente cuando uno renueva sus documentos en el registro civil, ya sea el pasaporte, el carnet de identidad o el carnet de conducir, te preguntan y ahí queda constancia y eso es lo que en general te deja dentro de la lista de donadores o de no donadores de manera más o menos automática. Hay algunos cambios que han ocurrido en la historia de ese punto y la ley universal de donación ha ido modificándose. Antiguamente se consideraba que para ser donante uno debía manifestar la intención. Ahora es por defecto, es decir, para no ser donante uno tiene que manifestar esa decisión. Si uno no manifiesta la decisión de no donante, queda por defecto como un donante potencial. Los países que llevan mayor tiempo en el mundo de la donación y que han tenido programas muy exitosos, como España, por ejemplo, esto fue un pilar fundamental que se hizo hace muchos años atrás para lograr tener cifras de donación en donde cuando llega el momento, más que preguntarle a la familia si es que puede ser donante o no esa persona, se le comunica que la persona falleció, que va a entrar en un proceso de donación y después de eso se va a entregar el cuerpo. Acá en Chile todavía hay un tema de conversarlo con la familia, a pesar de que el espíritu de la ley va para allá, de que todas las personas son donantes, a menos que expresen su voluntad de una manera clara en una notaría de que no quieren serlo y ahí llega el registro nacional donde quedan inscritos como no donantes. Pero finalmente la decisión igual es un poco de la familia, ¿no? O sea, porque tienen que firmar qué órganos van a donar o cuáles no. Todavía, por eso, el espíritu es que uno en vida tome esa decisión. Uno en vida diga, ¿qué me interesa a mí hacer en el momento que llegue ese momento? Y el respeto de toda la sociedad, el respeto de la familia cercana a esa decisión que tomó en vida. Idealmente esa decisión debería ser conversada, idealmente la familia debería estar en conciencia que eso ocurre, pero en una sociedad en donde el mundo de la donación ya está tan instalado como concepto, en general lo que ocurre es eso, que se llega al momento de la muerte, que uno nunca sabe cuándo ocurre, y cuando ocurre ese minuto, la donación se hace
a menos que haya una estipulación muy concreta que diga que esa persona en vida era que no. Acá en Chile yo creo que estamos en un proceso de tránsito. El espíritu de la ley nos dice que hay que preguntarle a la familia. En el concepto todavía eso se está dando, pero deberíamos migrar a que se respete la voluntad de uno en vida. Eso yo creo que falta todavía un tema de madurez de sociedad, no solamente en el tema de la donación, sino el tema, por ejemplo, restringir las limitaciones de esfuerzo terapéutico. En el fondo uno debería estar en condiciones de decir, si yo llego a este punto, no me gustaría que me hicieran todo este tipo de situaciones y que los médicos y la familia respeten esas definiciones de vida. Hacia allá yo creo que va el camino hacia el futuro. Perfecto. Siguiendo un poco con lo más administrativo, doctor Guajardo, ¿cómo funciona el sistema de lista de espera? Entiendo que está todo bastante normado. Está totalmente normado. En hígado, son el grupo de pacientes que son candidatos para ser considerados como receptores son todos los pacientes que tienen daño hepático crónico de cualquier etiología. Y como lo comentaba hace un momento, existe un score, un puntaje, que en la medida que uno va teniendo mayor puntaje, refleja que está más gravemente enfermo y por otro lado también es un indicador de la mortalidad a corto plazo de ese paciente. De modo que, como ha salido en algún momento de esta conversación, el trasplante son procedimientos quirúrgicos complejos, y no solo procedimientos quirúrgicos complejos, sino que el seguimiento del paciente después también tiene riesgos, tienes la inmunosupresión y todas las complicaciones que pueden prevenir de eso. De modo que se enlistan en hígado los pacientes una vez que superan el score este que te comento, que se llama MELD, sobre 15. ¿Por qué? Porque sobre 15 ya el paciente está tan gravemente enfermo que el riesgo de someterlo a un trasplante es menor que el riesgo que siga con esa condición. Y luego, una vez que enlistas a tu paciente que tiene un puntaje sobre 15 de este score, en la medida que el paciente va deteriorando su condición y que va aumentando el puntaje, va subiendo en la lista de prioridad. No están, para efectos del trasplante de hígado, no están enlistados por tiempo de estadía en la lista de espera, sino que por la gravedad del paciente. De modo que estamos todo el tiempo siempre trasplantando a los pacientes que están más graves y que finalmente son los que más se benefician del trasplante. O sea, en el fondo es este puntaje el que va definiendo la prioridad de cada paciente. Exactamente, y uno tiene que ir actualizando el puntaje de sus pacientes cada cierto tiempo, de modo que eso permite que se muevan los pacientes dentro de la lista de espera y que finalmente reciban el órgano los pacientes que más lo necesitan. Acá en Chile está toda esta información de la gente que requiere un órgano, está centralizado en un lugar que se llama Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública a su vez se conecta con cada uno de los centros de trasplantes que existen en el país que tienen acreditado poder trasplantar distintos órganos. El listado depende de cada órgano. El doctor Guajardo nos acaba de contar cómo funciona el listado de la gente que requiere hígado. Hay una forma un poco distinta para corazón, un poco distinta para pulmón, un poco distinta para riñón. Hoy día en la mañana revisé, por ejemplo, que en la página web que tiene el Ministerio de Salud habla al día de hoy de 2.300 y algo personas esperando órganos en el país. Cuando se genera el donante, esa información de ese donante llega al Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública, dependiendo de cada uno de los órganos, de acuerdo a un concepto ya previamente establecido entre todos los equipos del país, se define a quién le corresponde. Por lo tanto, hay un tema de que uno como equipo de centro de trasplante no maneja esas listas. Son manejadas a nivel centralizado y son desde el nivel central. Se le define, de acuerdo a criterios bien establecidos, a qué persona le corresponde recibir esos órganos. Perfecto. Doctor Boltanski, María Eugenia nos cuenta que tiene a su papá con problemas renales y el doctor le dijo que está con un 22% funcionando sus riñones. Su pregunta es, ¿cómo puede cuidar los riñones para no llegar a diálisis? Tiene que atenderse con un equipo que conozca la vigilancia, el manejo y el seguimiento de personas que tienen enfermedad renal avanzada.
La enfermedad renal uno puede ir avanzando y cuidando, e ir tomando las determinaciones de las mejores opciones que tiene esa persona en cada uno de esos momentos. Habitualmente con un 22% de funcionamiento de la masa renal es suficiente para vivir sin diálisis. Y si una persona está siendo vigilada, sobre todo en equipos que manejan el tema de la diálisis, que manejan el tema del trasplante, existe hasta la posibilidad de poder trasplantarse sin necesidad de dializarse, que eso es una opción que todas las personas que tienen enfermedad renal avanzada deberían evaluarlo en su momento, que otorga la opción de mejor calidad de vida y no dializarse. Doctor, ¿y un paciente que sí se dializa necesariamente llega a trasplante? ¿Qué es mejor? Entiendo que igual la diálisis salva vidas, pero también es como que bastante dependiente, demandante en tiempo. Uno siempre tiene que tomar la decisión en cada persona. Trasplantarse no significa que el cirujano le coloca el órgano que está enfermo y la persona se va a su casa a vivir su vida tal como era hace 20 o 30 años atrás. Trasplantarse significa un riesgo quirúrgico elevado, trasplantarse significa un riesgo inmunológico muy alto en relación a los medicamentos inmunosupresores, trasplantarse significa riesgo de infecciones, trasplantarse significa riesgo de cáncer a futuro, y todos esos riesgos tienen que superar la calidad de vida que tiene la persona que se está con medicamento o con diálisis viéndose. Hay personas que efectivamente pueden estar mejor dializándose que trasplantándose, y eso uno tiene que evaluarlo día a día. Pero también ahí quiero mencionar que la frontera o el límite de la ciencia ha ido moviéndose. Antes se colocaba una edad, está establecido en la ley que mayores de cierta edad no podían trasplantarse. Y después hemos ido aprendiendo en todos los órganos que no es tan importante el tema de la edad como la condición fisiológica que tiene esa persona. Si es una persona de 70 o 80 años que tiene una condición de salud relativamente buena y su debilitamiento está por ese órgano, el reemplazo de ese órgano a través de un trasplante va a mejorar y ayudarlo, y eso se está viendo con más fuerza cada vez más. Por lo tanto, sí, esa es más o menos la respuesta. Perfecto. Bueno, doctores, ambos. ¿Cuánto demora el proceso desde que se procura el órgano hasta que se realiza la cirugía de trasplante? Preguntó Claudia durante la semana. Ahí hay tiempos definidos, tiempos que llamamos los tiempos de isquemia fría. Solo para ponerlo en contexto, cuando vamos a tomar los órganos de un donante, a grosso modo lo que uno hace es reemplazar la sangre de ese órgano por un líquido de preservación que nos permite luego poner el órgano en hielo y trasladarlo para su utilización en trasplante. Y ese tiempo en que tenemos el órgano con solución de preservación en una hielera es súper relativo entre órganos. Un riñón puede aguantar en ese periodo hasta 20, 24 horas sin problema. En hígado los tiempos son un poquito más acotados, pero de todas maneras tenemos 12 horas para hacerlo sin mayor dificultad. La semana pasada, el trasplante que hicimos, fuimos con el equipo en una ambulancia a procurar a Quillota, tomamos el órgano y entre que lo procuramos y lo implantamos pasaron más o menos 5,5 o 6 horas de isquemia. Son los tiempos que habitualmente uno maneja. Corazón, pulmón tienen tiempos que son más acotados, páncreas también tiene tiempos que son un poquito más acotados, de modo que eso también impacta en la logística del equipo que va al procuramiento. Por ejemplo, vamos habitualmente distintos equipos a tomar los distintos órganos y en la medida que el procedimiento va acabando con el donante, se van volviendo los equipos con los órganos que les corresponden. Entonces siempre el corazón sale un poquito antes, después sale el pulmón, después salimos nosotros y luego se quedan localmente los doctores que hacen la extracción del riñón. Cada órgano tiene su particularidad y eso impacta en la logística del proceso. Perfecto, o sea, trabajan súper en equipo y como súper coordinados. Necesariamente. Piensa que la semana pasada estuvimos en un hospital
regional en Quillota, y ahí llegamos 3 equipos distintos, y cada equipo va con su arsenalera, con su enfermera coordinadora, 2 o 3 cirujanos, de modo que la coordinación de todo eso es fundamental para el éxito de cada uno de los procedimientos, porque finalmente en un donante convergen, o de un donante al revés, salen órganos para 4, 5, 6, 7 potenciales pacientes. Wow. Entonces, es un tema. Y eso también, que por un lado es demandante, lo hace desde el punto de vista de la organización muy entretenido. Ah. Socorro, bueno, nos cuenta una situación que a mi parecer es una decisión bastante personal, pero a ver si le podemos dar algún mensaje. Nos cuenta que su hija la autorizó para, o sea, su hija en el fondo dijo quiero ser donante, pero a ella le da mucho miedo porque hay que desconectarla con muerte cerebral y todavía tiene una pequeña esperanza de vida, entonces sufre mucho con el tema. ¿Qué le podemos decir a Socorro? Yo primero decir que el dolor hay que acogerlo y es primordial en el fondo. Cuando uno se encuentra en estas situaciones donde un familiar falleció, es el peor de los mundos para hacer la pregunta si quiere uno donar o no donar. Pero ese es el único momento que existe para preguntarlo. En el fondo, por mucho que uno se haya preparado a decir en un ambiente de una cena, una comida, cómo le gustaría uno hacerlo en conversación casi de pasillo, llegado el momento, el dolor es tan fuerte que muchas veces uno se deja llevar por las emociones y eso es correcto. Yo creo que uno debe acoger el dolor, debe sentir toda la emoción y canalizar toda esta emoción de pena, compartirla con el entorno y tratar de aceptar lo que en vida la persona manifestó como deseo para ese minuto. Ese es mi consejo. Uno no está restándole opciones a esa persona que la acepta como donante. Si ya llegamos al momento de preguntar si es que se desea que esta persona sea donante o no al grupo familiar que está en el entorno, porque nosotros como médicos, como equipo de salud, tenemos la conciencia que llegamos a ofrecerle lo máximo que podemos ofrecerle a esa persona y que de aquí en adelante ya esa persona ya falleció y podría ayudar a otros seres humanos que están en esta misma condición. Es bueno a veces colocarse en los zapatos de otros y preguntarse qué pasaría si es que yo fuese la persona necesitada de estar en una lista de espera, o qué pasaría si es que en vez de mi hija, que es la que está esperando en este momento ser o no ser donante, hubiera sido la que necesitaba algún órgano. ¿Cómo estaría yo en ese momento de angustia esperando que me llegue la oportunidad de un órgano? A lo mejor el ponerse en la situación del otro también ayuda un poco a aclarar esos sentimientos. Perfecto. Doctor Guajardo, ¿algo que agregar? Sí, me gustaría, aprovechando la pregunta, comentar algo que para mí es súper personal y aprovechar de mandarle un abrazo cariñoso a Erika y Roberto. Erika y Roberto son los papás de la donante que cuando murió tenía 9 meses y permitió que mi hijo recibiera un trasplante de hígado cuando estaba súper enfermo. Entonces, efectivamente, el proceso de donación es súper doloroso cuando te toca, pero puede impactar profundamente no solo en un paciente, sino que también en una familia. Perfecto, qué lindo momento. Sí. Bueno, doctores, les cuento que se nos acabó el tiempo, pasó demasiado rápido, tremendo tema en el día de la donación de órganos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes, como siempre, quedan invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos muchos contenidos relacionados a mitos, trasplante, donación de órganos en nuestro blog en davila.cl y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.